Hipereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Comerciales Silvia ofrece a toda la clientela juguetes para todos los niños, coches para niños a batería y gasolina, futbolines, resbalines, castillos para infantes, piscinas de pelotas plásticas, columpios, variedad de casas de plástico, mesa de ping pong y cama elástica. Además, podrá encontrar equipo para gimnasio y entrenamiento de combate. Ubíquenos, Avenida Jaime Mendoza 1185, Zona Central, Calle Tarapacá 105. Teléfonos 64 222 19, 64 470 32, 761 24 326. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Lili? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo les van, amigos? ¿Bien? ¿Qué tal el 2018? Ya estamos 1, 2, 3. 3 días. ¿Cuánto nos falta? No es año bisiesto, ¿no? No, no es. Entonces 362 días. Así es. Si es que acabamos el año vivos, eso nos queda por este año. Que no pasa nada grave. ¿Cómo ha estado Lili? ¿Bien? Bien, estamos, bueno, con el espíritu y el ánimo de lucha que nos caracteriza, más que todo en la fase sindical, en la cual somos representantes ante la Central Obrera Departamental del sector salud. Esta mañana los he visto a los de ADEBIFA, creo que tienen que ver ellos con el tema del aborto, pero he dicho, les ha pasado buena Navidad, buen Año Nuevo, y recién se han incorporado a las movilizaciones, o estuvieron en estos días entre Navidad y Año Nuevo. Han estado, pero también, no tan visibles, ¿no? Pero ya. Sin embargo ya han hecho llegar una nota a la Central Obrera Departamental para sumarse a las movilizaciones en vista de que la observación que en este momento se hace ya no son a 1 o 2 artículos del nuevo Código Penal, sino es a todo el Código Penal, y ellos han estado trabajando ya desde hace tiempo en una posición de ir en contra, en este caso, de la legalización del aborto. El anterior Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, del que eras parte, Lili, era más débil ante las presiones del MAS que el actual. Bueno, en realidad lo que pasaba, y alguna vez que vinimos también al programa, es el hecho de que habían decisiones que se asumían en el Comité Ejecutivo, como dice el Estatuto, pero sin embargo ya en el momento de la ejecución habían entre 1 o 3 compañeros que hacían lo contrario, ¿no? Pero sin embargo, como eran decisiones de la mayoría, se ha avanzado, caso concreto lo que es el comité cívico, lo que es la reactivación de la SICABOL, también en los cursos de capacitación y demás. Entonces, hemos salido al frente, hemos limpiado la imagen de lo que es la Central Obrera Departamental, tal vez no al 100% como nos hubiese gustado, porque había un mandato del Congreso que deberíamos de cumplir. Sin embargo, no se ha permitido a nosotros, a la mayoría del Comité Ejecutivo,
de dar cumplimiento al Congreso que hemos sido elegidos, que se ha evaluado también en este último Congreso, en los cuales algunos hemos sido reelegidos, ¿no? 3 compañeros eran los que no acataban las decisiones del Comité Ejecutivo, o no les gustaba acatar. ¿Puedo conocer quiénes serán? Bueno, en realidad, por respeto... ¿Eran compañeros del Comité individuales o era decisión de su sector? No, eran individuales, porque su sector han estado, generalmente las decisiones se las asume en empleados departamentales. ¿Qué sectores eran? Estamos hablando de los fabriles, estamos hablando de los gremiales y yacimientos. Y yacimientos. Sí. ¿Quién es el ejecutivo de los fabriles? Ahora es don Carlos Salazar. ¿Ahora? Sí. Antes era don Walter Villavicencio. Ah, él era uno. Así es. Ah, estoy tratando de buscar. Los de los gremiales no los conozco. ¿Quién será la cabeza? El señor José Luis Pilco. ¿Sigue siendo? Ya no. Ya no. Ya no. Él era una compañera. Ahora él ya no es. Luego en yacimiento, que sí se ha quedado, es el compañero Juan Adauto. ¿Él ha sido reelecto? Ha sido reelecto. Pero ¿y cómo está ahora? ¿Ya es solitario o está buscando otros Todavía afines? no estamos viendo en estos últimos días de lucha. ¿Han hablado con él, pero porque si no está ideológicamente con el Comité Ejecutivo, ¿cómo es? ¿Va a estar como una piedra en el zapato? ¿Cómo será? No, si bien hay una decisión del Congreso en la cual se nos ha dado un lineamiento de no ser activos políticos en una actividad partidaria, sino ejercer lo que es la política sindical en la cual realizamos, que es muy distinta a un color, a una ideología política. En este caso, dentro de los integrantes también respetamos la ideología porque estamos dentro de un aspecto democrático en la cual cada uno tenemos seguramente nuestra tendencia, pero dentro de las decisiones ya tienen que ser asumidas de acuerdo al momento y al conflicto de un sector determinado que se está dando y en las cuales es obligación nuestra como ente matriz estar al frente de cualquier conflicto que se dé, como en este caso estamos asumiendo algo que nos corresponde y nos compete. ¿Y la FUPOCH en qué ha quedado? ¿Está o no está? En el Congreso, como siempre, reaparecen muchas organizaciones que no han hecho vida orgánica. Dentro de ellos ha estado justamente la FUPOCH, han estado algunas federaciones de gremialistas, de la misma manera derechos humanos, que han peleado, de su grupo de Edgar Salazar, porque él es presidente a nivel nacional de derechos humanos. Nacional, y a nivel departamental está la compañera Uganda Bedia, ella es la presidenta, pero no se la ve. Aquí, claro, no la vemos. Tal vez la conozco también, no me doy cuenta. Claro, el tema es de que es el señor, en este caso Salazar, el que sale, va a todo ello, como estuvo en el Congreso. En ese sentido se ha observado muchas situaciones y ha habido compromisos por parte de estas organizaciones para que hagan realmente vida activa como corresponde orgánicamente. Pero en estos últimos ya días que estamos viendo están ausentes, ¿no? Por ejemplo, hoy día ha habido movilización de la COP. ¿Han estado? No han estado. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, eso ya será... ¿Van a aparecer para el próximo Congreso? ¿O van a hacer una COP paralela? No, hay documentos firmados en el Congreso en los cuales se les ha dado plazos, términos, inclusive para que den cumplimiento. Caso contrario, saben a qué atenerse, ¿no? Se aplica el estatuto. ¿Qué significaría aplicar el estatuto? Tenemos una instancia de un tribunal disciplinario, en las cuales, lógicamente, de acuerdo a estatutos, nosotros tendríamos que hacer llegar la nota en sentido de que no han cumplido los compromisos adquiridos. Entonces, esa documentación ellos lo han firmado. Y otro que ha aparecido, también me olvidaba, es la FUL. La FUL, sí. ¿Quién habrá aparecido por la FUL? Los miembros del Comité Ejecutivo de la FUL, a diferencia de las otras que mencionamos, ellos sí están activos, están asistiendo. Han estado. ¿Y tienen poder de convocatoria o son ellos nomás? Bueno, hay una situación que en este momento hay un receso, ¿no? Pero sin embargo, en la situación ya de lo que es la Facultad de Medicina,
en 2 movilizaciones han estado en un número notorio ya, ¿no?, de los compañeros, en este caso universitarios de la Facultad de Medicina. ¿Y los administrativos de la U? Participan, ellos sí son orgánicos. ¿Y los docentes de la U? No, no son afiliados a la No central. son afiliados No a son ustedes, afiliados. Sí. ni aunque sean médicos. No, no son. Hay algunos sindicatos, por ejemplo, en el caso concreto de los seguros a corto plazo, que son sindicatos mixtos, donde hay parte profesional. Don Carlos Salazar es ahora el ejecutivo de la COT y cuando ha entrado ha dicho ni con los unos ni con los otros, pero parece que antes estaban con los otros, con Walter Vicencio, y ahora parece que está con los unos, con Carlos Salazar. ¿Cómo es? ¿Cómo han conversado en el interior del comité ejecutivo de la COT? Bueno, en realidad, como es un compañero que ha sido electo por su sector y que de acuerdo a la estructura que tenemos, que es clasista. Es como la COP, ¿no? Exacto, en la COP los mineros a la cabeza. Tienen el privilegio. Exacto. En el caso concreto, son los bendecidos por Dios. Así es. En la COP los bendecidos por Dios son los fabriles. Los fabriles. Así y casi siempre los fabriles tienen a la cabeza a uno de Fancesa. Así es. Don Carlos Salazar también de Fancesa. También es de Fancesa. También de Fancesa. Sí. Entonces lo estamos conociendo, pero hasta este momento se están haciendo todas las instancias orgánicas que establecidas como son los empleados y las decisiones del comité ejecutivo que se están dando cumplimiento. Entonces, hasta este momento estamos yendo bien, ¿no? Y creo que eso ya es una evaluación del comité ejecutivo en la cual se está respondiendo a todo lo que está establecido en nuestro estatuto y a las decisiones que se toman en los sectores en este momento que acuden a la Central Obrera Departamental para que nosotros también les hagamos la representación. Cuando don Carlos Salazar decía ni con los unos ni con los otros, yo pensaba y decía, pero si la COD estaba con el MAS, y no es pecado estar con el MAS, no es pecado, tienen su opción, tienen diputados. Ahora, ¿qué va a hacer don Carlos Salazar? ¿Les va a pedir a los diputados del MAS que son de la COD que se replieguen y abandonen sus curules o ellos felices no, y ustedes yo creo que tristes? ya no va eso, porque la anterior gestión, cuando entramos ya habían los diputados que han sido electos. Y gracias a la COP, ¿no ve? Claro, son cuota de la COP, pero nunca han respondido a la COP. Entonces, nunca han venido, por decir, a dar un informe, a decir qué están haciendo, porque han sido elegidos, a lo que nosotros hemos entrado, nos han indicado que han sido elegidos en un determinado ampliado. No sabemos, no conocemos, porque no hemos sido parte. Ya. Pero ese es el argumento que daban los compañeros de la Central Obrera Departamental, esa vez cuando había la oportunidad de ser candidatos. Pero ¿no? Sigue siendo la misma COD, ¿no? Con otras personas, ¿será? Entonces claro. Tienen que seguir brindando por lo menos el saludo. Si la anterior gestión ya se les ha pedido que vengan y todo, y no han acudido, a excepción, por ejemplo, de la compañera Domínguez, que se le ha encomendado una tarea de la regularización de la documentación, en este caso de la sede que ocupamos, que eso sí se ha dado cumplimiento, ha venido al Congreso, sí, ya está a nombre de la Central Obrera Departamental, en el Congreso justamente ha venido a informar, eso sería, digamos, el trabajo que se ha realizado esta compañera Carmen Domínguez, ¿no? Después al compañero Ashley Fernández, que es representante del Magisterio Rural, muchas veces se le ha invitado, ha venido una sola vez donde le pedimos que tengamos reuniones mínimo siquiera una vez al mes, pero no ha vuelto. Alguna vez que lo hemos visto... ¿Él es el viajero? Él es el viajero. ¿Cómo se llama ese cargo? Es Viajan por todo el mundo a costa de nuestros impuestos. Así es. Y no sé qué hacen. Bueno, conocen países, ¿no? Sí. Pero no nos sirve de nada que conozcan ellos los otros países. Sí, lo poco que nos dijo, por ejemplo, cuando le reclamamos algo, nos dijo, bueno, es que estuve en un viaje en Egipto, por decir, ¿no? Entonces, así, ahí nos enteramos que sí viaja constantemente. Esos serían después el que es ahora concejal, el señor Santiago Vargas. Sí, él ha dicho alguna vez aquí voy a la COD, ha dicho, ¿cierto? No, cuando hemos ingresado una vez vino, sí. Ah, sí, después se ha olvidado también. Nunca lo hemos visto. ¿Se ha olvidado también? Sí, no lo hemos visto. Alguna vez que hemos mandado alguna nota para que nos apoyen con material didáctico para la escuela de formación sindical, no hemos recibido absolutamente nada. No hemos recibido, por lo tanto, no ha habido ese acompañamiento. Y de casualidad se encuentran en la calle y le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago?
¿por qué no te acuerdas? O a los otros de la COD, o Yo ya personalmente nunca me he encontrado. Sí, no nunca. Es que ellos deben caminar en auto. Tal vez, con el compañero Ashley Fernández sí alguna vez nos hemos encontrado, pero siempre el reclamo, ¿no? ¿Cuándo va a venir? Digo, más nada. Ya va a tener tiempo uno de estos viajes que me sobre sí, tiempo. Cuando vuelva o ya estoy de viaje y así. Y así. A ver, Lili, entremos a este tema del sector. Primero era de los médicos, ¿no? Solo los médicos reclamaban, ni siquiera todo el sector salud, era más enfocado a los médicos. Ahora ha crecido un poco, no solamente ya está el sector salud, están los maestros en piquete de huelga de hambre aquí y en La Paz, aunque en ambos casos de tendencia trotskista, están por sumarse los transportistas, que siempre hacen cálculos, creo, para aprovecharse de presiones, pero a ver cómo será ahora. ¿Cómo está esto? ¿Qué rol está jugando la Central Obrera Departamental? Bueno, en realidad, como Central Obrera Departamental estamos encabezando las movilizaciones por una determinación del último empleado en la cual se ha pedido este empleado a solicitud de la Federación de Trabajadores en Salud. ¿Por qué estuvimos entrando ya en un conflicto? Si bien iniciamos como trabajadores en salud, al margen de la parte profesional de los médicos que ya estaban movilizados, estaban en sus piquetes de huelga de hambre y a su vez en sus marchas cotidianas que hacían, es el tema del análisis que se ha hecho de este nuevo Código Penal, en la cual hemos visto que el artículo, más que todo 205, si bien no dice directamente que es para el sector salud, más bien es abierto para todas las profesiones, actividades, y lógicamente a nosotros nos toca como trabajadores en salud el mismo artículo, su aplicación, porque si bien nosotros no hacemos el trabajo profesional directo con el paciente, que lo hace el médico, sin embargo somos brazos operativos del paciente con el médico. Y ha pasado muchas situaciones, por ejemplo, que el paciente cuando llega, ¿con quién se encuentra primero? Si no es con el portero, con el camillero, y lógicamente ya la auxiliar de enfermería, la licenciada de enfermería, los laboratoristas, y absolutamente todos, técnicos de rayos X y todo. Puede pasar cualquier situación, que lógicamente nadie va a hacer daño en el trabajo en salud. Nosotros somos salubristas, brindamos salud a la población y no vamos nosotros a hacer cosas negativas hacia la salud del paciente. Por lo tanto, se puede dar cualquier situación en la cual ya estaríamos nosotros cayendo en la misma figura delictiva del artículo 205, donde seríamos procesados penalmente. Ahora, si bien la Constitución presume la inocencia, en este caso de cualquier persona que es, en este caso, denunciado sobre un acto delictivo, en este caso nosotros tenemos que demostrar que somos inocentes, pero estando ya dentro de una demanda penal, nosotros somos como sector los peores pagados. No vamos a tener los recursos económicos para contratar un penalista. Tendríamos que quitarles el pan de la boca de nuestros hijos para defendernos. Entonces estamos en condiciones desfavorables ante esa instancia. Me estás diciendo que si cometemos un delito por si ser se nos pobres, denuncia, si se les denuncia por algún delito, por ser pobres, ¿no deben ejecutarlos? No Entonces, es eso. El tema es que en este momento lo que nosotros estamos diciendo, para defendernos necesitamos todos, pero estamos en desventaja ante otros sectores. Pero a ver, ¿qué le parece si un monrero agarra y dice, no, pues yo soy pobre, no tengo para un penalista, ¿cómo me van a juzgar? Por eso mismo, nosotros no podemos permitir, en este caso, en esta aplicación, que nos vean como delincuentes, cuando no vamos en nuestra función de trabajo a cometer un delito, vamos a cumplir una función para ayudar a los pacientes que llegan. Esa es la diferencia. ¿Y cuando hay alguna negligencia? Bueno, generalmente, por ejemplo, en todos los años de trabajo que tengo, ha habido algunas situaciones de denuncias y todo de algún familiar de un paciente X, eso, pero no ha llegado a mayores. No conozco un caso que haya llegado a mayores. Estoy hablando de los trabajadores.
En el caso de los médicos sí ha habido una situación de auditorías médicas y demás, pero tampoco ha ido a mayores, ¿no? Pero en este caso concreto, por ejemplo, el tema es de que ya se nos aplicaría de forma directa porque hay una figura delictiva concreta, específica, en la cual todos vamos a caer. El tema es cómo probar que somos inocentes. Se nos dice que hay varias situaciones que se tienen que ver, muy bien, seguimos todo eso, pero vamos a estar en desventaja ante cualquier situación que requieramos. Es lo mismo por decir que en este momento se dice que la justicia debe ser gratuita, ¿no es cierto? Pero en la práctica sabemos que no es así. Y además de eso sabemos que la justicia está subordinada en este momento y no hay una, como quien dice, la justicia no está acorde a lo que dice la Constitución, que es autónoma. Al contrario, está digitada y sabemos muy bien, hoy mismo hemos visto una posición de magistrados de todo el Poder Judicial, en este caso, que están entrando sabiendo muy bien que no tienen legitimidad, ¿no es cierto?, en la elección que se ha dado, y ellos son conscientes, hasta en el discurso lo han dicho, que no gozan de legitimidad, que van a tratar de ganarse aquello. Entonces, en ese caso, ¿a qué estamos viendo? Cuando los que han salido hemos tenido experiencias con varias acciones, acciones populares, acciones de inconstitucionalidad, que ha salido en contra de la clase trabajadora, en contra de la misma Constitución. Entonces, hay varias desventajas en las cuales nosotros tampoco podemos permitir que un código penal esté penalizando la acción laboral. Además de eso, va en contra de la Constitución a nuestra estabilidad laboral. Es una forma también de quitarnos nuestra fuente laboral. Entonces hay varios aspectos que se tienen que, en este caso, analizar en ese aspecto del 205. Pero se suman otros artículos en este caso, como es el artículo 293, el 294, el 203, de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya en el caso concreto de los dirigentes que nosotros somos, ya se estaría penalizando nuestra actividad que hacemos de protesta. Se nos está coartando el derecho a la protesta, de estar en las calles, de hablar cuando el gobierno esté haciendo algo mal. Se nos va a llamar sediciosos. Aparte de eso, cuando haya una autoridad que no es acorde a lo que nosotros queremos o pensamos por el conocimiento y vayamos a querer decir que no estamos de acuerdo, de la misma manera se nos va a meter a la cárcel. Y así sucesivamente se ha demostrado y se está viendo. Por eso cada día un sector está saliendo, como es el caso del transporte, que recién se están dando cuenta que hay artículos que están penalizando la actividad laboral. A ver, sin entrar a que si tienen razón o no por el tema de negligencia, que yo pienso que todos deben ser sancionados si son culpables, ¿por qué recién se están dando cuenta? Si ya se ha aprobado, ¿por qué no se ha movilizado el año pasado? ¿Por qué estaban durmiendo esos sectores que recién ahora, a nosotros también nos afecta, nos movilizaremos? ¿Por qué no el año pasado? Porque hay una situación muy sencilla. ¿Qué dice la Constitución? Dice que las leyes, y nosotros reconocemos que quien hace las leyes, lógicamente, es el Estado mediante el gobierno, en una instancia de legisladores que es la Asamblea Plurinacional. Pero antes de entrar los proyectos o anteproyectos, debe ser consensuado. Por eso estamos en una democracia participativa. Pero en este caso concreto, este código penal, este nuevo sistema que quieren imponer, que el tema está aprobado. No está vigente todavía. No está vigente, es lo único que falta. Pero tiene fecha, ¿no? Tiene fecha, que sabemos para cuándo. Pero el tema es que no ha sido consensuado. O sea, falta un requisito indispensable para lo que es la creación de una ley. Y se sobreentiende que una ley tiene que estar también consensuada con la población. ¿Por qué? Porque una ley trata de mejorar la convivencia social que tenemos en todo el país. ¿Dónde dice que tiene que estar consensuada la Constitución? La Constitución claramente dice que estamos en una democracia participativa, en la cual las autoridades tienen la obligación de dar a conocer
y consensual para que lógicamente nosotros digamos... ¿Dice la palabrita consensual en la Constitución? Lógicamente porque no yo le dice, digo, si fuera así, vayamos con un recurso, digan, esta ley ha sido inconstitucionalmente aprobada. Pero de cualquier manera, así diga o no diga, sobreentendiendo que todo debe ser consensual, porque estamos... ¿Qué dice el gobierno en su discurso? Que gobierna escuchando al pueblo, que muchas situaciones que se han dado, que a pedido de un sector X se los ha realizado. Y en este caso concreto, tiene obligación, en este caso, la Asamblea Plurinacional, viendo que un proyecto de ley esté tomando en cuenta un aspecto fundamental de un sector, consensuar. Entonces no se lo ha hecho. Ese es en este momento el mayor fundamento para rechazar todo el Código Penal. ¿Y legalmente pueden rechazar? A ver, yo estoy pensando, si ustedes tienen argumentos legales para rechazar, presentan un recurso, yo no confío en este Poder Judicial, se los digo de antemano, y de los que están saliendo, los miro y me da vergüenza cómo han actuado en todo, no estoy diciendo solamente a los del Tribunal Constitucional, también me avergüenza las cosas que han hecho en el Tribunal Agroambiental, lo que han hecho en el Tribunal Supremo de Justicia, en todo el Poder, en el Consejo de la Magistratura, y tantas denuncias que han quedado en nada. Pero bueno, digamos que ustedes tienen algún argumento, ¿confían en que esta justicia les dé la razón? Por eso mismo estamos en una intención de que esto se anule. ¿Por qué? Porque después cuando se llegue a la aplicación ya va a ser difícil. Además de eso, se sobreentiende que un código penal tiene que ver a las personas que cometen un delito. En este caso se está queriendo criminalizar la actividad laboral de varios ciudadanos y sectores. Al margen de criminalizar, se está queriendo sancionar inclusive 2 veces, ya sea con prisión y con un resarcimiento económico. O sea, está mal redactado por una parte. A ver un ratito, solamente debería haber una sanción, hay una sanción civil, que es pagar hay un código por el civil. Resarcimiento, Claro, hay un código y hay una civil. sanción penal que es cárcel por lo que se ha hecho. Claro. Entonces son 2 sanciones, y no... Por eso hay muchas cosas que están mal redactadas. Muchos entendidos en la materia, juristas de renombre, recién están haciendo la revisión. Sabemos que estos artículos, por ejemplo, que estamos observando, son inconstitucionales. Como dices tú, Wilson, nosotros podemos acudir a un amparo, exigir que se cumpla la Constitución, que las garantías que están ahí amparen al ciudadano. Pero ¿cómo vamos a confiar a un tribunal constitucional que sabemos cómo ha sido su actuar de los que han concluido, y los que han ingresado, sabemos cómo han ingresado? ¿Qué garantía tenemos de que ellos sí van a hacer cumplir la Constitución cuando hemos visto último... Lili, ese recurso de amparo que presentó el defensor del pueblo en el Tribunal Constitucional lo han revisado a favor de los médicos? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? También es de análisis. Cuénteme. En ese momento dado, Ya. había 2 posiciones bien importantes a nivel nacional que estábamos expectantes ante el Tribunal Constitucional, lo que es la acción popular del defensor del gobierno, en este caso porque no es del pueblo, del señor Tesano, y el otro, la famosa reelección, que era para nosotros, que es inconstitucional, porque alude a un derecho humano de un personaje, en este caso el presidente, que es autoridad, que pide que se respete su derecho humano por convenios internacionales, que ellos así lo han aludido. Entonces había 2 instancias que el Tribunal Constitucional tenía que responder. Nosotros hemos hecho ese análisis, lógicamente, tenían que sacar el uno a favor del gobierno, porque es el más importante para su reelección, en este caso, y la otra, la acción popular, que nosotros hemos estado esperando, expectantes, porque se estaba criminalizando, también coartando el derecho, en este caso a la protesta, del sector salud. Sí, es específico al sector salud, ¿no? Y ha salido a nuestro favor. Y entonces se han empezado a movilizar. Claro, hemos movilizado. Hasta el mismo día que sale el fallo, los médicos convocan al paro. Sí, pero hay una situación. ¿Por qué no se han dado esa sentencia a favor? Porque ya estaba el Código Penal.
Y el Código Penal, esos artículos que ahora estamos observando, es lo mismo que quería hacer la sentencia. A ver, pongámonos a pensar, tenía que darnos algo, o sea, estamos hablando de la decisión que ellos así lo han tomado, para que nosotros nos sentamos tranquilos y lógicamente nos metían, como quien dice, por abajo, un Código Penal que es peor. ¿Por qué? Porque ahora se nos coarta, en este caso, el derecho a la protesta, se nos va a llamar sediciosos. Y nos van a meter a la cárcel cuando estamos cumpliendo una función, en este caso de dirigentes, que en el amparo de la Constitución Política del Estado, el derecho a la protesta, el fuero sindical, el derecho a la huelga y todo lo demás, se van al saco roto. Entonces, eso es el problema que tenemos en este caso. Si los médicos, yo pienso que es medio complicadito resolver el problema de los médicos ahora, porque cuando no se había aprobado todavía este Código Penal, podía conversarse, pero ahora está aprobado y está promulgado. Aprobado y promulgado por ¿cómo se llama el vicepresidente? Álvaro García. Sí, Álvaro García. Entonces ahora un poco tiene que retroceder el Ejecutivo en la promulgación, el Legislativo, que su mayoría es masista, incluyendo los parlamentarios de las centrales obreras departamentales. No pareciera muy difícil el derogar, porque se puede hacer una ley con un único artículo que dice se deroga el artículo 205 mientras no se elabore la ley tal. Eso se podría hacer, pero está medio difícil con este gobierno que tiene mayoría en todo lado, por lo menos en las instancias de votación. El tema es de que es una situación netamente política. Lo has dicho tú, tienen dentro de lo que es la Asamblea Plurinacional un rodillo de los 2/3, por lo tanto, sin observar absolutamente, veamos el ámbito en el cual ha sido aprobado, lo han pasado en los medios de comunicación, ni siquiera han tenido en este caso la revisión concreta de lo que es los artículos y demás. En 24 horas, así, a la corrida han ido aprobando los artículos. Eso nos da razón. Yo he observado algo y se los digo, no sé si hay senadores por Chuquisaca, hay pues senadores supuestamente de la oposición, doña Patricia Gómez, por ejemplo, porque en la Cámara de Diputados han tardado meses. Y en la Cámara de Senadores creo que ni una semana, cientos de artículos. Entonces, ¿dónde están pues, los senadores que salen en conferencia de prensa supuestamente de la oposición? O se han ido a sus departamentos o se han dormido mientras los demás leían y aprobaban y aprobaban y aprobaban. En la Cámara de Diputados han tardado un poquito, en la Cámara de Senadores prácticamente nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? El tema es de que, por ejemplo, ahora que recién estamos conociendo, porque tampoco ha sido público, o sea, de conocer, saber, a ver, veremos y revisaremos este artículo, a ver qué decimos, no hemos tenido esa oportunidad. Recién este último hemos conseguido. El tema es, por ejemplo, y dentro del trabajo que se está realizando, comparativamente, hay algunos artículos que están copiados, en este caso, del Código Penal venezolano. Y nosotros sabemos en el avance político que tiene Venezuela cómo está en este momento. Sería demasiado irresponsable que nosotros en calidad de dirigentes y de bases permitamos y nos callemos ante esta intención de acabar pues como un país de Venezuela que en este momento ni siquiera tiene para comer. Por lo tanto, ¿dónde queda la democracia en una actitud netamente dictatorial que en este momento el gobierno quiere? Nos dice que nosotros estamos haciendo política y todo lo demás. Como dirigentes sindicales es nuestra obligación decir a la población lo que está mal. Ahora, lo que está bien, lógicamente también pues aplaudiremos, pero en este caso tenemos que decir porque es el momento histórico en los cuales de aquí a algunos años quienes nos van a evaluar o nos van a decir si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, son las generaciones venideras. Yo no quiero, por ejemplo, para mis hijos, mis nietos, que pasemos lo que en este momento está pasando en Venezuela, en la cual se nos coarta todo el derecho a la protesta, todo el derecho a expresarnos libremente, que en este momento lo estamos haciendo, inclusive con acoso, persecución política y todo lo demás que viene sobre nosotros, pero lo estamos haciendo. Pero ahora, ¿van a salir más o menos victoriosos, no victoriosos? ¿Qué van a hacer en estas condiciones? Claro, el sector médico
ya da una batalla ¿hace qué tiempo fue? ¿2 años? ¿3 años? 4 años. Hace 4 años de 50 y tantos días de huelga, o sea Así que es. todavía les queda como 10 días más para batir el récord. Sí. Y en ese entonces lo pararon, era por el tema de las 8 horas. Sí. El sector, que a mí me parece tampoco es coherente, que haya un sector privilegiado que solo trabaje 6 horas y el resto de los trabajadores que trabajen 8 horas. Pero bueno, le ganaron al gobierno, porque salió el gobierno diciendo vamos a hacer la cumbre de salud, así como la cumbre de justicia sin resultados, nunca hubo cumbre de salud. Ahora también nos han ofrecido ya una cumbre de salud. Nosotros con la experiencia de hace 4 años atrás, ¿por qué no se dio la cumbre de salud? Se avanzó en el sentido de que debería de ser una convocatoria tripartita, Central Obrera Boliviana, Colegio Médico y Ministerio de Salud. Se estaba trabajando la reglamentación en la cual se debería definir la participación. Ya. ¿Cuántos van a participar de los sectores? Y el gobierno debe decir, primero todos los del CONALCAM. Exacto. Por lo tanto, ellos querían, por decir, no recuerdo bien, pero poniendo un término, por lo menos del 100%, 60% organizaciones sociales, sabemos que afines al MAS, y 40% profesionales y trabajadores en salud. Eso ha sido el motivo por el cual no ha progresado, nosotros hemos rechazado aquello y no se ha dado. Porque ahora podría usted pararse de cabeza, hacer huelga, suicidarse, igual, 60% exacto, es lo mismo que en la Asamblea Plurinacional, la oposición pues, dice lo que le venga en gana y se ríen y aprueban, querían lo mismo. Y con seguridad que ahora están queriendo hacer lo mismo, por eso para nosotros en este momento, en las condiciones que dice el gobierno, una cumbre de salud, primeramente tendría que ser viable cuando el gobierno dé los recursos necesarios al sector salud dentro de lo que es el POA nacional del TGN, porque en este momento tenemos un 4% para salud y tienen más los militares, por decir. Tiene que haber condiciones, que lo hemos dicho en esa oportunidad, que hasta este momento no ha dado. Pero ese sigue siendo el discurso de reivindicación. ¿Qué van a hacer? ¿Va a seguir el paro de los médicos? ¿El sector salud está en paro? Mañana dicen que entran los de la caja. ¿Qué van a hacer? El sector salud en este momento estamos en un ampliado nacional en La Paz. ¿Ya? Mañana llegan las compañeras que han viajado, nos van a informar. Ya está. Con seguridad que en este momento debe estar concluyendo. ¿Ya? Mañana vamos a saber ya... y no podríamos saber ahorita, les llamamos aunque sea. Lo que sé extraoficialmente, pero no con documentos, es de que se está dando plazo, porque nos falta ya entrar a la huelga general indefinida, que se está dando plazo al gobierno hasta este viernes. ¿Quién se ha ido por Sucre? Roxana Machaca. ¿Tiene su teléfono? Sí, tengo. Haremos una pausita y a ver si nos contactamos y nos cuentan de primera mano qué han decidido. Listo. Cortita la pausa, mi estimado. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Comerciales Silvia ofrece a toda la clientela juguetes para todos los niños, coches para niños a batería y gasolina, futbolines, resbalines, castillos para infantes, piscinas de pelotas plásticas, columpios, variedad de casas de plástico, mesa de ping pong y cama elástica. Además, podrá encontrar equipo para gimnasio y entrenamiento de combate. Ubíquenos, Avenida Jaime Mendoza, 1185, Zona Central, Calle Tarapacá, 105. Teléfonos 64 222 19 64 470 32 761 24 326. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación.
Capital TV. Circuito electoral. Nos está acompañando en el circuito electoral, es del sector salud, pero es parte del comité ejecutivo de la Central Obrera Departamental. No nos contesta doña Roxana Machaca, debe estar o en viaje o algo, pero usted ya debe saber más o menos cuál era la tendencia para las decisiones en este ampliado nacional del sector salud. Bueno, en realidad lo que sabemos es que se ha determinado dar un plazo hasta este viernes al gobierno para que dé respuestas. ¿Como los transportistas y su ampliado en Potosí? Sí, ya. Casi similar. Ingresar ya a la huelga general indefinida a partir del día lunes. Parecido al transporte, es como si se hubieran puesto de acuerdo, unos en La Paz, otros en Potosí. Sí, pero mañana van a avisar los del transporte. De cualquier manera, el tema es de que nosotros como trabajadores en salud, con la experiencia justamente de hace 4 años, donde hemos estado más de 46 días movilizados, ya tenemos en funcionamiento lo que es el comité de huelga. Ya tiene experiencia. Sí, en realidad. Y a lo que decías, Wilson, respecto a lo que no compartes, las 6 horas con las 8 horas. Nosotros esa vez hemos peleado por las 6 horas porque es una conquista sindical que está también reconocida por la Constitución. No nos hemos opuesto a las 8 horas, pero hemos pedido previo que se nos pague por las 8 horas. Porque en este momento, porque son nuestros sueldos tan bajos, es porque nos pagan por 6 horas. Entonces, esa es la diferencia con otros sectores. Y además, que nosotros no estamos dentro de la Ley General del Trabajo. Nosotros teníamos la esperanza, por ejemplo, cuando ha ingresado este gobierno, donde se habla de socialismo, de igualdad, de equidad, que íbamos a lograr un sueño que tenemos como trabajadores en salud, como todos los demás sectores, pertenecer a la Ley General del Trabajo. Porque en este momento, los trabajadores en salud, cuando nos jubilamos, no recibimos absolutamente nada, una patada en el trasero y nos tenemos que ir. ¿No tienen jubilación? No tenemos. Entonces no se jubilan. No tenemos nuestra indemnización por los años trabajados. A nosotros no se nos paga por las horas extras que realizamos, por sábados, por dominicales, por nocturnos, como se los paga a los otros sectores. Entonces, somos un sector que constantemente estamos vulnerados en esos derechos. Consideramos que en este caso, por ejemplo, tenemos un proyecto como sector de ingresar a la Ley General del Trabajo, pero como las situaciones se da más políticas que en base a los sectores, ni siquiera lo toman en cuenta en la Asamblea Plurinacional que se ha presentado, para que vean cómo se trabaja ahí adentro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia por la cual nosotros vamos a seguir luchando hasta conseguir estar en lo que es la Ley General del Trabajo, para que ya no se nos diga que somos los que trabajamos menos o se nos paga más y demás. Queremos la igualdad de condiciones con todos los sectores a nivel nacional. Lili Fernández, si el lunes empieza el paro del sector salud de Bolivia, sí. ¿Qué restricciones más van a haber? ¿Van a dejar de haber emergencias? ¿Qué es lo que va a cambiar? Generalmente, dentro de nuestra obligación también constitucional, no se cierran los hospitales. Nosotros, más al contrario, reforzamos lo que son las emergencias. Lo que se cierra son las consultas ambulatorias, las cirugías, claro, las cirugías programadas. Porque cuando es programada es porque aprovechando un tiempo, uno que tiene una dolencia va y dice mejor ahora me hago operar. Y las emergencias siempre se han respetado y van a permanecer. Pero eso está como ahorita. Claro. Los médicos son los que operan. Entonces, ¿en qué va a cambiar esta situación con el paro del sector salud? En que en este momento todavía tenemos personas, compañeros administrativos, técnicos, laboratoristas, que están todavía en los turnos normales. Los turnos van a tener modificaciones en los hospitales donde se atiende directamente a los pacientes, y ya en la parte administrativa, todo lo que es administrativo tiene que replegarse a la huelga general indefinida. ¿Van a hacer piquetes de huelga, movilizaciones? ¿Cómo harán? No sabemos todavía eso, porque sí se llevó una idea a nivel ya departamental, de que deberíamos de engrosar las filas de los compañeros en la ciudad de La Paz
para las manifestaciones. ¿Viajar a La Paz? Viajar a La Paz, como lo hicimos esa vez, por lo menos unos 50 compañeros. ¿De cada departamento? De cada departamento. Y aquí que funcione lo que es el comité de huelga en lo que son los bloqueos de ingreso a la ciudad de Sucre. Más o menos, esa es la idea que se levanta. Ahora no sabemos. ¿Y están coordinando con otros sectores? Por ejemplo, los transportistas, ¿será por su cuenta? ¿O hay un grupo que diga, bueno, nos ponemos de acuerdo y de aquí nadie se desmarca? En este momento el consenso ya que se ha estado trabajando estos días ha sido con el sector profesional médico. Ya. Médico, licenciadas y todo lo demás, todo lo que corresponde a la gama de profesionales de la salud. Ya. Con ellos sí. ¿Ya se con otros sí. ¿Tienen un comité? Hay un comité de movilizaciones en la cual va nuestra representación. Ya. Como también está la Central Obrera Departamental. Ya. Sí. Sin embargo, otros sectores que se están sumando, ya como Central Obrera nos hemos puesto la tarea, ojalá se haya logrado para mañana hacer una reunión con los transportistas, eso ya está a cargo de nuestro Ejecutivo. Sí, ya se han decidido buscar acercamiento con los transportistas. Los gremiales ya están, entonces nos estamos yendo sumando respecto a todo lo que Pero los gremiales, ¿qué realmente están en condiciones, se animan? Porque pareciera que son más afines al gobierno, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ha sido una muestra clara que ha habido muy buena participación de los gremiales, en este caso de la Federación 15 de Mayo, en la cual han estado. Yo creo que de que también ellos tienen que responder orgánicamente. Venimos de un congreso donde han participado. Por ejemplo, si mañana hay un problema con el sector gremial, es nuestra obligación apoyar. Entonces, esos son los principios sindicales que nosotros debemos cumplir cuando aglutinamos como ente matriz. No podemos, digamos, agarrar a todos los sectores y dejarles a su suerte. ¿Qué van a hacer los gremiales? ¿Cuál va a ser su rol en esta movilización? Apoyar en las marchas, como se lo ha estado haciendo en este momento, y seguramente si esto se va a masificar ya veremos de qué manera ellos también van a poder cooperar. Porque creo que varias calles están bloqueadas por ellos. Sí, tendrán que venir al centro. Al centro, o ver también, por ejemplo, en el caso concreto de los fabriles. Los fabriles, la anterior movilización han estado de forma contundente. También hemos rememorado, por ejemplo, el año pasado, cuando ellos estuviesen en problemas, nosotros como Central Obrera hemos estado ahí presentes y los demás sectores apoyando. Entonces, esa es la forma en la cual se debe cumplir lo que está establecido en nuestros estatutos. O sea, no podemos ir aisladamente a un sector y dejar que les hagan o deshagan, sino tenemos que participar. ¿No? Que un sector negocie con el gobierno, no sé si con este o con los anteriores también, y ya hemos resuelto nuestro problema y los dejan paraditos. En realidad, recuerdo ya con los gobiernos neoliberales, donde se daba la negociación por sector. Entonces, algún sector que tenía mejor suerte conseguía más que otros. Pero ha habido ya una decisión que todo debe ser de forma conjunta a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ya no hemos hecho ese Confían entre ustedes. Miren, por ejemplo, el ampliado de Potosí dice que el transporte pesado decide bloqueo desde el lunes contra el Código Penal. Pero ¿qué dice el señor Torrico, que antes era diputado, ahora es asambleísta? Dice, sugiere usar grúas contra el bloqueo del transporte. Pero el señor Torrico, como es un político, en este caso del MAS, que si bien es de Potosí y demás, siempre tiene que hablar acorde al gobierno. No puede hablar otro discurso. Hemos escuchado hoy día, por ejemplo, ministros, hemos escuchado autoridades, diputados del MAS, todos hablan el mismo idioma. Entonces nosotros, ¿qué podemos escuchar de ellos? Lo que nosotros tenemos que hacernos sentir y que más bien pedir a la población que se sumen a estas movilizaciones para que verdaderamente el gobierno sepa que nosotros, como decía el ministro Romero, que no nos tomen el pelo, que no somos tontos. Nosotros le decimos lo mismo, nosotros tampoco somos tontos de dejarnos meter un código penal que en este caso nos va a querer meter a todos a la cárcel. Y los dirigentes del Colegio Médico Nacional han sido medio tontitos al firmar ese preacuerdo antinoche en el que dice, queda en suspenso ese artículo cuando sabemos que hay una
artículo transitorio que dice se aplica dentro de 1 año y medio recién. No habría nada, o sea, ahí creo que les tomaron el pelo, por no decir situación, o cuál sería la jugada realmente, que hasta este momento, por eso ha sido rechazado por todos los colegios, en el sentido, si no se iba a aplicar ese código hasta después de 18 meses y que digan que queda en suspenso hasta esa fecha, no hay absolutamente nada pues, que haya aportado el gobierno para decir, les estoy dando esto. Ahora es abrogación o nada, o alguito pueden ceder. Abrogación total del Código Penal, del Código Penal. ¿Por qué? Porque en este momento, bueno, tenemos un código que está vigente. En este caso, lo que se quiere es el tema de la abrogación total, porque hemos visto que los artículos que han sido elaborados y creados, inclusive traídos de otros países y demás, no reflejan la realidad. O sea, es un código penal, como dice en la doctrina, el código penal del enemigo. A todos los ciudadanos nos está viendo como enemigos del gobierno, del que ostenta el poder. O sea, nosotros vamos a decir algo, inmediatamente vamos a ser metidos a la cárcel. Ese es el código que está aprobado. Para que ustedes intenten revertir, ¿mañana qué van a hacer? No sabemos todavía qué están quedando en este momento. ¿Tienen reunión en este momento? Se están reuniendo. ¿Cómo se llama su grupo? No, es la comisión de movilización general. En este momento están en el colegio. Ahí ya están los médicos, los trabajadores en salud, la central obrera departamental, los maestros, sí. ¿No están los transportistas todavía? No, todavía. Todavía. Y ahí van a decir, hoy, ¿qué pasa mañana? Claro. ¿Qué pasa? ¿Saben algo? Si es que va a haber reunión entre el Colegio Médico Nacional y los a nivel nacional sabemos que el Colegio Médico está elaborando una contrapropuesta, supuestamente considerando que desde el día lunes ya vuelve a funcionar lo que es la Asamblea Plurinacional. Termina su vacación. Claro, ¿no? Termina la vacación. Por ejemplo, ha sido otra tomadura de pelo de que en ese convenio que han firmado el gobierno, que nada tiene que ver con la creación de leyes, solamente el tema es de que ellos presentan y demás, diga que esa ley va a quedar en suspenso. Así Pero don José Alberto González ha estado ahí, ¿no? Sí, creo que sí, ha estado. Pero el tema es de que se diga eso cuando es otra instancia, en este caso la Asamblea Plurinacional, quien tiene que decir, derogar, dejar en suspenso, que ahí se ve el tema de lo que es un gobierno totalitario, donde en este caso los otros órganos no actúan de forma individual, ¿Y no habrá conseguido el gobierno un objetivo que se cree la desconfianza de parte de ustedes con esos dirigentes? Porque si la han fallado en eso, por ahí la vuelven a fallar. Justamente se ha dado eso, por eso mismo ahora la recomendación que se da, ellos no pueden firmar, pero ya se les dio esa recomendación. Cualquier situación o documento que se haga antes de firmar tiene que revisar por las bases. Está aprobado, está bien, se firma recién. Entonces, se han abrazado, se han felicitado. Eso ha sido realmente algo negativo que ha pasado cuando todos sabemos, la población al 100% está reaccionando, apoyando el movimiento. Y cuando han firmado, yo no sé si lo han hecho por lo que era fin de año y demás, un poco medio que ha hecho tambalear. Tal vez el gobierno ha aplaudido en ese momento, pero nosotros veíamos expectantes y decíamos, a ver, que llegue ese documento y veremos, y tenemos que rechazar. Si está mal, tenemos que rechazar. ¿Habrá más piquetes de huelga de hambre? ¿La COT tendrá un piquete? Vamos a ver, yo personalmente, que he entrado muchas veces a huelgas de hambre, digo que el gobierno se ríe en las huelgas de hambre, no le importa, si morimos, mejor para el gobierno. Para mí son más contundentes las movilizaciones en las calles, en los bloqueos donde el gobierno inmediatamente reacciona. Los piquetes de huelga de hambre, así sean 20 días, 30 días, que los compañeros deteriorando su salud salen y luego nuevamente están en las calles, al gobierno no le importa. No le importa que se deteriore, que se muera, mejor,
porque para él es una persona que no está de acuerdo con su forma de ver las cosas. Por lo tanto, yo no soy muy partícipe de la huelga de hambre. Sí de las movilizaciones, sí de los bloqueos, porque es la única forma. Y que no se preocupe, que no diga el gobierno que estamos hablando en contra de él. Hemos tenido un maestro. El presidente Evo Morales ha sido el primer bloqueador, por lo tanto nosotros somos sus alumnos. Y por lo tanto, claro, nos ha enseñado a bloquear y sabemos que esa es la mayor, digamos, fuerza que se tiene para conseguir algo. Muchas gracias, Lili. Gracias. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa. Amigos, que nos vaya bien, duérmanse tranquilitos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.